Esta bueno, conferencia comenzará a grabarse. Ok. Para mí es un verdadero gusto poder compartir esta tarde con todos ustedes sobre algunas de los últimos trabajos que se han podido realizar en paleontología y más añadir, por supuesto, lo que siempre se ha conocido, ¿no? Dentro de la bibliografía antigua, dentro de los trabajos anteriores, y bueno, tanta investigación a lo largo de varias décadas en el Ecuador, que realmente poco se conoce. Ahora les voy a presentar, ahora, donde podemos No, compartir ahorita la pantalla. sí, todavía aún no, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes. Antes de iniciar la presentación, queremos dar paso a un pequeño video realizado por lo que es Joil Company, que nos está dando con este tipo de charlas. Ya, Entonces, Víctor, tal vez si puede reproducir en este momento el video. ahí va, ya, chévere. Bueno, es un pequeño video introductorio de lo que son las actividades de la empresa de Joil. Bueno, prosiguientemente se va a realizar lo que es la lectura de la hoja de vida del ingeniero José Luis Román. José Luis Román Carrión. Dentro de los estudios realizados se encuentra la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Escuela de Biología y Química, carrera de Biología Pura, licenciado en Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Geológicas, máster en Paleontología. Dentro de los cursos, congresos, pasantías y proyectos realizados por el ingeniero, a partir de 1998 participa como asistente y expositor a diferentes cursos, congresos nacionales e internacionales en diferentes campos de la paleontología, biología, geología y arqueología, entre los que sobresalen por su importancia los congresos internacionales de paleontología de vertebrados, congresos internacionales de geología y congresos de la Sociedad de Mastozoología. Realiza pasantías de la Universidad Nacional Autónoma y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid como parte de la preparación en excavación, restauración y montaje de fósiles. Participa en diversos proyectos de investigación paleontológica y de difusión del patrimonio geológico paleontológico dentro y fuera del Ecuador. Actualmente se encuentra laborando como paleontólogo en el laboratorio de paleontología de la Escuela Nacional Politécnica y como consultor de la empresa de Joil. Bueno, ingeniero, esperando que tenga muchos éxitos en la presentación. En este momento lo voy a convertir en presentador para que prosigamos con la... Ok, muchas gracias. Perfecto. Estamos en su pantalla, ingeniero. Muchos éxitos en la exposición. Queda a su disposición todo el control. Bien, creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí, está bien, se ve bien, José, gracias. Ya, muchas gracias entonces. Bueno, esta tarde, como les comentaba anteriormente, pues he querido contarles un poquito sobre todo el tema sobre el registro fósil que tiene que ver con el origen y la evolución de la cuenca amazónica. Y
para empezar, a ver. Ahí está. Bueno, para empezar, es importante para mí comentarles las partes más básicas de la paleontología como una disciplina científica. La paleontología es una disciplina científica que se vale del conocimiento de las geociencias y de las ciencias biológicas para poder construir todo un andamiaje, un enorme andamiaje que se conoce hoy en día con el tema de la evolución, tanto biológica y geológica del planeta Tierra. A lo largo de todos los años de investigación, las décadas de investigación, se ha logrado tener como resultado algo así como esta hélice, donde se ha logrado montar en tiempo y en espacio los organismos y cómo han ido evolucionando a través del tiempo geológico. Y al final, pues llegamos a un tiempo moderno, a nuestro tiempo moderno, que sería la parte de los humanos y que por lo general ya no está topado íntegramente por la paleontología, sino más bien por la arqueología. Es decir, la arqueología estudia la parte humana, mientras que la paleontología o la paleoantropología estudiaría todo el conocimiento antes de nuestra especie, del inicio de nuestra especie. ¿Cómo se fosiliza un esqueleto o una concha en los sedimentos? Pues es un proceso, como todos entenderán, un proceso bastante largo, puede durar miles, millones de años, y tiene mucho que ver con el sedimento que ha atrapado a los organismos. Un enterramiento rápido, un escape de oxígeno también muy rápido y un nivel de mineralización muy importante. Por ejemplo, se trata justamente de un ecosistema donde se puede dar una muy fácil fosilización, ¿no? Estaríamos viendo un ambiente de depositación entre muy calmado, ¿sí? Una energía muy suave, un organismo, en este caso un félido caído ahí al fondo de esa pequeña lagunita, que también no está siendo transportado o deshecho tan fácilmente, y que seguramente dentro de unos millones de años podríamos encontrar un fósil de este félido ahí. Bueno, seguramente nosotros ya no, me refiero como humanos, porque capaz que ya nos extinguimos. Una parte importante también para nosotros es entender cómo ha evolucionado la forma de los continentes sobre el planeta. Para ustedes es muy conocido también el tema de la tectónica de placas. Ustedes saben, son sistemas muy complejos que le han dado paso a una serie de barreras geográficas, a la formación de barreras geográficas y también a la eliminación de ciertas barreras geográficas. Y eso ha permitido que las especies puedan migrar de un continente a otro o simplemente encuentren barreras que ya no les permitan migrar. Con el tema del Ecuador, pues también es conocido para nosotros el sistema de subducción, que pues le ha dado una huella importantísima a la historia geológica del Ecuador. Estamos atravesados por la cordillera de los Andes en una parte cuya forma de la cordillera, cuyo ancho de la cordillera también se vuelve súper importante. El momento de hablar de barreras geográficas. Hay una barrera geográfica de este a oeste, pero también es un corredor que permitió a las especies poder moverse de norte a sur, ¿no? Este tipo de cosas. Y al final, dentro de lo que sería todo el registro estratigráfico y bioestratigráfico, vemos algo como esta diapositiva, donde por lo general, bueno, esto por supuesto es algo muy general, esto es algo muy lúdico, donde los sedimentos más primitivos, por lo general, donde estarían las especies más antiguas, más primitivas, se estarían más hacia la base y lo más moderno hacia la parte de arriba, ¿verdad? Esto es más o menos lo lúdico que a uno le puede dar la paleontología. Es importante también que conozcamos que dentro de las tablas estratigráficas y cronoestratigráficas del mundo, ¿no? Esta es la de la comisión del 2020, la última,
Cada uno de estas edades también está muy bien señalada por la presencia o ausencia de algunos taxones, por la presencia o ausencia de especies y pues lo que más adelante se conocen como biozonaciones. Aquí he puesto uno de los últimos mapas geológicos del Ecuador y bueno, creo que es bastante conocido. A mí me agrada mucho ver lo que, bueno, yo digo, al tener yo una formación de biólogo, cuando aprendí las partes más básicas al principio sobre sobre la geología, me gustaba mucho poder ver la cantidad de colores que tiene el país, pero y más que nada la presencia de la cordillera de los Andes. Los Andes para nosotros es un símbolo, es realmente una cosa impresionante que ayuda a que el país se vuelva único, tanto para científicos dentro del campo de la biología, como también de la geología, el volcanismo, etcétera. Bueno, una cosa importante en el momento de hablar del origen y la formación de la cuenca amazónica es que este sistema de subducción, pues ustedes saben, está empujando desde el oeste toda la placa hacia hacia el continente sudamericano, pero también encuentra una resistencia con la presencia del escudo guayanés en el otro sentido, ¿verdad? Y esto hace que aquí se den condiciones súper especiales, que ya la geología las ha estado estudiando por un montón de tiempo. Volvemos otra vez a este gráfico donde podemos ver las fuerzas de las que estábamos hablando y permite también el levantamiento de la cordillera de los Andes. Un poco introductorio también el tema es que el doctor Manuel Villavicencio pues, fue quien reportó la primera presencia de asfalto en la cuenca amazónica, ¿no? Para 1858. Y la historia del Ecuador en ese momento empezaba a tener una orientación bien especial. El Ecuador empezaba a soñar de alguna manera con convertirse en un país con dinero, en un país rico, y lo que vino más adelante pues fueron cosas que cambiaron al Ecuador, claro, muchos años más adelante. Por ejemplo, cuando llegaron al Ecuador, Wilson y Sinclair fueron quienes exploraron ya de manera más seria la cuenca amazónica en busca de petróleo, ¿no? Principalmente. Y aquí empieza ya un momento súper importante porque es el estudio de todo este sistema, el estudio de toda la parte que nos llevaría a ser un país petrolero, estuvo o está y sigue estando basado en el estudio de la micropaleontología, de los fósiles. Y aquí es una parte, una parte súper importante el hecho de que la tecnología que las grandes empresas empezaban ya a tener en aquellos años permitía definir y estudiar de mejor manera a aquellos microfósiles. De hecho, hasta el día de hoy, uno tiene que tener un equipo bien especializado, la mejor tecnología, tenerla al alcance de la mano para poder tener un mejor conocimiento de aquellas cuencas. Y pues los microfósiles, ya saben, se pueden estudiar en 3 dimensiones o también en lámina delgada. La micropaleontología es una ciencia tremendamente grande. Es una ciencia como una biología aparte, digamos. La taxonomía es muy grande. La paleoecología de estos organismos también es bastante compleja, pero es un conocimiento que nos brinda una claridad muy, muy, muy grande el momento de estudiar una cuenca sedimentaria o el momento de estudiar las edades de aquellas cuencas. Entonces, entramos al tema de qué se tratan estos microfósiles. Los microfósiles, aquellos esqueletos muchas veces calcáreos o de sílice que se encuentran en los estratos geológicos, hoy en día nosotros los conocemos a partir de lo que se conoce como el plancton, el fitoplancton, el zooplancton, que abunda por todas partes en los mares. En este caso, en este gráfico, pues he puesto en la base algunos organismos que se pueden encontrar en los grandes bancos de zooplancton principalmente, de los mares tropicales.
y a la vez una ballena barbada que está alimentándose, porque justamente estos bancos de plancton son los principales alimentos de estos grandes vertebrados. Resulta un poco a veces difícil de creer que una ballena tan grande, de más de 20 metros, esté alimentándose de pequeños microorganismos que parecerían no poderlo saciar nunca, pero en realidad así pasa. Y muchos de estos esqueletos en edades geológicas muy anteriores terminaron bueno, obviamente van a morirse o son víctimas de grandes mortandades, por ejemplo, un cambio climático muy fuerte, una contaminación del agua, bueno, tantas cosas que pueden hacer que estas grandes nubes de organismos se mueran repentinamente, vayan hacia los fondos y terminen al final fosilizándose. Dentro de esos fondos y quedan ya para el registro geológico. Esta micropaleontología pues es, como les decía, súper importante y que necesitamos siempre de mucha tecnología a la mano, ¿no? Mejores microscopios, en los mejores casos microscopios electrónicos de barrido, bueno, tantas cosas que nos permiten mirar las cavidades más internas de estos organismos y también poder definir de mejor manera la taxonomía. ¿Sí? Dentro de la Escuela Politécnica existen varias pequeñas colecciones de la micropaleo, pero ahora en los últimos años estamos tratando de darle nuevamente vida a las colecciones. Porque una cosa que le da un plus a todos estos trabajos para nosotros es el hecho de que estamos pensando mucho en el tema patrimonio paleontológico, patrimonio geológico, patrimonio paleontológico. Hasta hace unas poquitas décadas, muchos de los fósiles o elementos que se pudieron colectar, primero fueron colectados por investigadores extranjeros, pero muy poco de ese material se quedó en el Ecuador. Luego, muchos de ese material no fue depositado en museos o colecciones o universidades grandes, sino que simplemente se perdió en gavetas de coleccionistas. Muchas veces se quedó, no sé, en algún cajón olvidado, pero en el país no se encontraban realmente colecciones importantes sobre todo de la micropaleo. Entonces aquí viene un momento bastante importante y que yo siempre he pensado que es un gran trabajo de la doctora Ordóñez, de Marta Ordóñez, que pues falleció hace unos años. Es el gran trabajo del libro de la micropaleontología ecuatoriana. Para nosotros es el único libro que puede brindarnos muchísima información. Si bien se hicieron muchísimos trabajos siempre sobre micropaleontología, pero es este libro el que ha podido llegar a las manos de los ecuatorianos, digamos, en español, y cuyas colecciones se encontrarían en el Ecuador, o sea, muy bien organizadas. Bueno, eso es lo que sabemos. Yo pienso que sí, no he tenido la oportunidad de poder tener un poco de información del estado actual de esta colección, pero lo más seguro es que se encuentre en el Ecuador organizada. Cuando uno lee el libro de la micropaleontología del Ecuador, se da cuenta de que el trabajo de estos investigadores fue muy detallado, fue muy de hormiga, ¿no? Hicieron un tremendo trabajo y dejaron colecciones y laboratorios muy bien montados, en este caso para petroproducción, que, bueno, si bien tal vez hoy no conocemos mucho de estos trabajos, pero seguramente el lugar está apto para seguir trabajando. En este libro, pues, una de las cosas más chéveres que pasa es que nos dan todo un andamiaje de conocimientos para tener bastante claro el tema de la evolución geológica de la cuenca amazónica y todo lo que la micropaleontología le ha dado a esta ciencia, ¿no? Este es uno de los mapas que está dentro del libro. Y pues, claro, ya para nosotros y tratando de acercarnos un poco más a ese conocimiento, vamos a topar justamente las formaciones que ellos lograron en su momento poder acceder a material para poder trabajar, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, hablan de la edad del Devónico con la formación Pumbuiza, donde lograron tener material
bueno, algunos amonites, se puede ver en esta parte, algunos amonites poco envueltos, sí, característicos del Paleozoico, y polen, principalmente polen, que eso es un buen hallazgo, sobre todo para este tipo de edades, ¿no? Es decir, poder lograr mirar sedimentos de estas edades es muy importante. Eso ya era una muestra de haber tenido un buen conocimiento y además un laboratorio bastante bien equipado. Luego, por nuestra parte, también tuvimos la posibilidad de poder visitar y estudiar un poco la formación Macuma, que, como ustedes saben, está más asignada hacia el carbonífero. Sí, y logramos montar con algunos alumnos y colegas de la Escuela Politécnica logramos hacer nuevas columnas estratigráficas y tener acceso y poder colectar además algunos de los fósiles que venían apareciendo en estas rocas, y que en este momento pues voy a nombrar de nuevo al tema patrimonio. Realmente nunca habíamos tenido en las colecciones fósiles que vengan de estas formaciones, pero que tengan la información teórica del lugar de colección y todo esto, ¿no? Realmente fue la primera vez que podíamos mirar dentro de nuestros laboratorios una colección que nos hable de estas edades. Pues en la formación Macuma, como les contaba, pudimos hacer sobre las columnas estratigráficas una colecta de material bastante de hormiga. También fue un trabajo que nos llevó varios meses y que nos ha hecho bastante feliz hasta ahora, y que lo tenemos en proceso de publicar. Esperamos que ya en los próximos meses poder tener la publicación en una revista indexada como se debe, y ya podrán tenerla también al alcance de todos ustedes. Algunos de los fósiles colectados aquí para nosotros también son muy importantes. El caso de un trilobite. Es la primera vez que pudimos colectar un trilobite en el Ecuador. Es decir, han habido amigos y han habido personas que nos han hablado, que han encontrado, pero claro, el tema es, bueno, ¿y dónde está? No aparecen, no están depositados en ninguna colección. No se sabe nada, ¿no? Era todavía una especie de mito por ahí. Pero resulta que en estas edades, en estas rocas de Macuma, pues por fin aparecieron, no de la forma como aparecen en otras localidades. En otras localidades en el mundo, los trilobites aparecen como granos de arroz, ¿no? Están por todas partes, en unas formas increíbles, tamaños tremendos. No, para nosotros todavía es poco material, pero haberlos encontrado, haberlos podido registrar ha sido un gran trabajo. Aquí les presento a Grafitides, el género Grafitides de la cordillera del Cutucú. Luego tenemos también algunos briozós, ¿sí? Y más adelante también unos equinodermos que han sido colectados ahí, que ahora forman parte de las gavetas de la colección de la Escuela Politécnica. Algunos braquiópodos, ¿sí? Los braquiópodos en el Paleozoico ya son grupos que son muy biodiversos, muy diversos. Y en estas rocas, pues, se han podido encontrar varias especies, ¿no? Aquí les he puesto algunas de las principales y las que se pueden fotografiar más fácilmente a simple vista. Y además hemos logrado colectar corales solitarios, en especial este coral solitario que está acá, que también es muy difícil de encontrar sobre todo en los libros donde están citadas especies de corales de la geología del Ecuador. No hablemos del léxico estratigráfico internacional, donde se recopilan muchos de estos grupos. Los corales solitarios prácticamente no existen, entonces para nosotros es también una gran cosa. Y llegamos a que el momento del Paleozoico en el Ecuador siempre hemos estado debajo del mar, no tenemos mayor elemento para mirar otro tipo de ecosistemas, y el polen en las primeras formaciones en Pumbuiza nos hablaría más bien de una cercanía bastante buena a las costas, pero no así emergidos. Luego, otro lugar que
que hemos podido también estudiar en los últimos meses y que se ha estudiado a lo largo de varias décadas, varios geólogos ecuatorianos, es el Jurásico, ¿no? Sobre todo la formación Santiago y las formaciones Chapiza, Misahualí, Tambococha, han sido estudiadas. Y una de las cosas las cosas buenas que nos dio el hecho de poder llegar a estos lugares en los últimos años era que estuvimos entrando a un lugar donde décadas atrás era muy difícil entrar, ¿no? Por el tema limítrofe del Ecuador. Poder entrar ahí era prácticamente imposible. Sabemos que hubieron varios investigadores que en algún momento lo hicieron, pero siempre bajo, digamos, el apoyo y la guía y la tutela y todo de las Fuerzas Armadas y bueno, tanta cosa que le caracterizó al Ecuador en aquellas épocas. Mientras que ahora ya la situación es un poco diferente, ya las carreteras nos permiten acceder a muchos puntos. Sin embargo, el tema de la parte social en estos lugares no es todavía tan fácil. De hecho, no creo que sea nunca fácil. Es decir, las comunidades que viven alrededor muchas veces no les gusta ver a científicos, no les gusta ver a veces carros del Estado, ustedes comprenden, que lleguen y se acerquen, ¿no? Es decir, el problema social todavía se mantiene ahí y eso es algo que cuando alguien quiere estudiar estas localidades debe tomar en cuenta. ¿Por qué debemos tomar en cuenta? Simplemente porque en algún momento nos va a tocar vamos a tener que hacer parte a estas comunidades de las investigaciones. Como en cualquier lado, las comunidades no quieren saber que vengan gente de afuera, no extranjeros o nacionales, pero que no pertenezcan a sus comunidades, se lleven los conocimientos y nada para ellos. Ese es el pensamiento de muchos de ellos y tienen mucha razón. Es decir, en algún momento a todos nosotros nos va a tocar trabajar, hacer ciencia, directamente, para que directamente sea aplicada a estas comunidades y ellos vean que pueden tener una mejor calidad de vida gracias a todo esto. Sí, o sea, tiene que ser aplicado en estos lugares para que se pueda trabajar tranquilamente. Bueno, aquí algunos de los fósiles que pudimos colectar en el lado oriental, sobre todo de la cordillera en el lado occidental de la cordillera de Cutucú. Y entre los grupos que más se pueden ver son principalmente cefalópodos, amonites, que en muchos de los casos no pasan de ser solamente improntas en las rocas. Al ser improntas, no contamos en 3 dimensiones y no se puede mirar tampoco todas las estructuras de cada una de las especies. Entonces toca hacer un trabajo mucho más meticuloso, toca incluso darte un montón de ideas para poder tomar una simple fotografía. Sin embargo, es posible trabajar a ese nivel. Edades que muchos de ustedes también conocerán que de hecho las conocen y que habrán visto los fósiles por todas partes, son justamente las formaciones del Cretácico, ¿no? Hollín, Napo, Tena, especialmente la formación Napo. Esta formación Napo que aflora a lo largo de prácticamente toda la cuenca amazónica, ¿no? Entonces, aparece en el norte, en el lado sur también. Y lo que se pueden mirar siempre son lumaquelas. Lumaquelas, estas rocas que están llenas, están compuestas de muchos esqueletos de bivalvos, sobre todo, ¿sí? Antiguos bivalvos, pero que son muy difíciles de estudiar. Realmente poder liberar un bivalvo de una lumaquela es un trabajo muy grande y que pocas veces te dice algo en cuanto a la paleoecología. Pero están por todas partes, no están formando parte de las piedras de los ríos y bueno, todo este tipo de cosas. Y en la parte de arriba hacia la izquierda, no se ve muy bien en la fotografía, mil disculpas, pero esta partecilla negra que tengo apuntado con el puntero, es un tronco que aunque aquí no aparece, no aparece en toda su
en todo su tamaño, en realidad tiene casi 1 metro de ancho, es bastante grande y la fotografía es tomada desde una canoa. Entonces, por eso no había cómo acercarse, ¿no? Es un lugar donde no se puede, uno no se puede poder parar y tomar una fotografía, pero hay troncos, ¿sí? Eso se puede ver bastante en varios lugares, a lo largo sobre todo del río Napo. Y lo que más se puede conseguir en estas localidades se puede mirar, son amonites. Otra vez estos cefalópodos de conchas completamente enrolladas, muy características del Mesozoico, están presentes por todas partes, sobre todo en la formación Napo. Nosotros actualmente estamos revisando un poco más algunas de las colecciones que se encuentran en la cuenca amazónica. Hay algunos museos que se encuentran en algunas ciudades como Lago Agrio, están también en el Tena, en Baños de Agua Santa también hay unas muestras de amonites que pueden ser estudiadas porque sí tienen registro de localidad, quién las colectó, alguna cosa, algún datillo de esos aparece y es posible poder estudiarlos. Y en este caso les estoy mostrando material que está depositado, una parte en la Escuela Politécnica Nacional y en el caso de la parte superior izquierda, esta caja es del Museo de la Casa de la Cultura, del Lago Agrio, donde los comuneros y habitantes cercanos a Gonzalo Pizarro, a la comunidad de Gonzalo Pizarro, han logrado rescatar muchísimas rocas con una carga increíble de amonites. Para mí, los amonites más lindos y más perfectos que he visto en este país los tienen ahí. Topando nuevamente con esto el tema de patrimonio paleontológico, he aquí un buen ejemplo de lo que significa poder guardar, depositarlo en un lugar donde lo van a cuidar responsablemente y donde la información que sea la base de estas colecciones, como localidad, quién las colectó, en qué fecha, en qué lugar, ¿sí? Incluso con puntos, con puntos geográficos y todo, se encuentra en este lugar. Entonces, una gran cosa para toda la paleontología. Y aquí ya podemos hablar de los primeros vertebrados que se pueden ver fósiles en el Ecuador, que lógicamente por ser todo marino, hablaríamos de peces, ¿sí? En algunos lugares aparecen esqueletos de peces con muy buena conservación. En el caso de la fotografía inferior izquierda, justamente es un fósil que está en la Universidad Central. Lo he puesto a este fósil que lo conocí hace muchos años. Me permitieron tomarle una fotografía y me parece que no ha sido estudiado. O sea, hasta donde yo recuerdo no estaba asignado un nombre científico, pero que ya vendría aparentemente de la formación Napo, ¿no? Y es uno de los esqueletos de peces más completos que se han encontrado en el Ecuador. Es de lo más completo, es muy difícil encontrar algo completo y este es justamente de esos. En la parte de arriba se trata de un maxilar superior de uno de los peces fósiles que se llaman picnodontos. Son estos peces que están totalmente especializados en triturar las conchas de bivalvos. Sí, y esta parte que este fósil muestra justamente la parte de ese maxilar superior con algunos dientes o algunas dentinas, sí, que son muy diferentes a lo de cualquier otro vertebrado. Y como ustedes pueden ver el tamaño, se trata de una pieza un poco grande, tiene más de 10 centímetros solamente en unos pocos dientes. Entonces pensemos que esto era un pez seguramente de un par de metros, era una cosa bastante grande, bastante grande. Y se encuentra en la Escuela Politécnica Nacional, el original. Una de las cosas que aparecen a lo largo de todo el trabajo de andar preguntando, de andar averiguando y todo, bueno, es el hecho de poder conocer a gente a quienes les llegan noticias del descubrimiento de nuevos fósiles. Hablo incluso de amigos comuneros, amigos, autoridades de ciertas poblaciones e incluso la misma Policía Nacional y todo lo que sería la parte de patrimonio cultural, ¿no? Del Instituto de Patrimonio Cultural. Estas fotos que les estoy mostrando en este momento se tratarían justamente de peces fósiles con una gran preservación,
una preservación excepcional, lo único que se podría ver aquí en el país. En la parte superior derecha, lo que se puede ver sobre este fósil es que está en 3 dimensiones, no está aplastado. Y lo que se ve también es su piel, se pueden mirar sus escamas. ¿Sí? En esta fotografía que es sacada con un celular, se puede mirar todo eso, está en 3 dimensiones. Y en el caso de la inferior izquierda, se puede ver ya todo su esqueleto e incluso las huellas de sus aletas, ¿no? La caudal y las caudales y anales y todo. Entonces es una preservación muy buena. Estas fotografías llegaron a mí por medio de la Policía Nacional. En algún momento estuvieron construyendo en la vía Ahuano, cerca del Tena, estuvieron construyendo una represa, ¿no? Aquí están las fotografías, y alguien encontró esto en las rocas que estaban saliendo en ese momento, en la remoción de tierras, salieron estas rocas, tomaron fotografías, las pusieron en el Facebook, y cuando la policía se dio cuenta de que estaban queriéndolas vender, porque pensaron que podían venderlas, fueron inmediatamente retiradas, y hoy no sabemos por dónde andan, ¿no? En algún momento seguramente va a aparecer, pero a lo que quiero llegar con todo esto es que aquí en el país se pueden encontrar sitios de fosilización excepcional, es decir, una fosilización muy, muy buena, que hasta el día de hoy solamente se había probado aquí en Sudamérica, en una localidad en Brasil, que es la que les muestro en la próxima diapositiva. Es la Formación Santana en Brasil, perteneciente al Cretácico también. ¿De dónde salen los peces fósiles que uno puede ir y comprar en los mercados artesanales de todo el mundo? Está claro que esto es ilegal, ¿no? Salen de Brasil ilegalmente, llegan a muchos de los países ilegalmente, incluyendo el Ecuador, y muchas veces están a la venta en los mercados artesanales. Últimamente en el Ecuador ya no hemos visto esto, ya se logró frenar bastante este mercado negro acá, pero si uno viaja a otros países y va a un mercado de artesanías, tienen peces fósiles de esta formación. No, es uno de los ejemplos de depredación del patrimonio paleontológico de un país. Y los fósiles que aparecen en estos lugares son increíbles, ¿no? Se puede mirar la piel totalmente muy completa, perfecta, y en algunos casos se puede mirar hasta el esqueleto, o sea, tanto la piel y el esqueleto en el mismo ejemplar. Y en uno de estos fósiles existe una publicación, se pudieron publicar el primer corazón de un pez fosilizado. La fosilización, la preservación del material fue tan perfecto que permitió mirar por primera vez un corazón fósil. Sí, existe esa publicación y se la puede mirar en las revistas internacionales. Bueno, en esta parte y hacia el Cretácico también, como les contaba, se puede ver también madera, ¿no? A lo largo de algunos pequeños riachuelos y a veces en las riberas en los lados de los ríos grandes, se pueden ver pedazos de tronco apareciendo arrastrados, totalmente arrastrados. Y estas fotos que les he puesto aquí son realmente de Puyango, del bosque petrificado de Puyango, que está del otro lado. Y les he puesto porque no tenía ahora por el tema de la pandemia y el hecho de que no he podido ir a ver mis máquinas en mi laboratorio, estoy trabajando, teletrabajo, he querido poner un tronco fósil que sea más o menos conocido y lo mejor era Puyango. Pero este tipo de madera, este tipo de troncos, este tipo de especies tranquilamente están relacionados a los que se pueden encontrar en la formación Napo, fosilizados también, ¿no? Porque estamos hablando de edades bastante similares, bueno, una serie de cosas que por eso me animé a ponerle a estos troncos. Y esta es la vista del Mesozoico aquí en el Ecuador, ¿no? Estamos totalmente en el mar, ya muy cerca también, muy cerca de las costas, ¿sí? Seguramente por el hecho de haber podido registrar muchas veces faunas de ambientes muy poco profundos, incluso faunas de arrecifes y arrecifes coralinos. Entonces estamos hablando de una proximidad bastante importante ya al continente y una profundidad ya muy, muy baja. O sea, estamos hablando de lugares muy cercanos y sobre todo a mares tropicales. ¿Sí? Estaríamos ya muy cerca de la zona ecuatorial.
Ahora, ¿qué pasa? Nos vamos a las otras formaciones y aparece el paleógeno, que paleontológicamente no nos ha dado mucho conocimiento todavía. El paleógeno, si bien se conoce bastante mejor geológicamente, pues en la paleo todavía ha estado un poco en el aire. Excepto en el libro de micropaleontología del Ecuador, donde la doctora Ordóñez con todo su equipo de colaboradores, pues sí logró rescatar muchos fósiles, microfósiles marinos de Chalcana, Orteguaza y Tiyuyacu. Siempre nos están hablando de sedimentos marinos, de aguas tropicales, de profundidades no muy grandes, que ya nos van poniendo también una idea en la cabeza y ojalá que en algún momento podamos encontrar vertebrados. Una de las cosas que nos hacen falta en estas localidades son los vertebrados fósiles. Lo que les decía, ¿no? Aguas ya mucho más cerca a los continentes, con algunos elementos ya de ecosistemas más hacia lo continental. Es algo parecido también a este tipo de bosques que hoy se pueden ver tanto en Amazonía como en la costa ecuatoriana. Bueno, y llegamos al neógeno. El neógeno ya se vuelve para nosotros más importante porque dentro de los trabajos tanto de micropaleontología como de vertebrados ya nos empezó a dar muchas luces verdes para iniciar muchos trabajos. Sobre todo las edades que están asignadas al Mioceno. Al final del Mioceno se da una de las cosas más importantes. La primera es un levantamiento mucho más fuerte de la cordillera de los Andes, ¿no? Un levantamiento bastante fuerte. La segunda es el aparecimiento de Centroamérica, ¿sí? De lo que hoy es Centroamérica, como un puente natural entre Norteamérica y Sudamérica. Ese momento se llamó el Gran Intercambio Biótico Americano. A los grupos grandes, sobre todo mamíferos, que es lo que mejor se conoce, les permitió migrar desde Sudamérica a Norteamérica y por otro lado desde Norteamérica a Sudamérica. Es decir, se dio un intercambio muy importante de especies que le cambió por completo a la fauna, sobre todo sudamericana. Sudamérica, que fue una especie de isla apartada a partir del Cretácico en adelante, una especie de isla que no tuvo contacto con las otras masas, tuvo una flora y fauna muy especial. No estamos hablando de especies muy grandes como perezosos gigantes, armadillos gigantes, grupos de ungulados, de mamíferos muy grandes con cascos en las patas que hoy por hoy están totalmente extinguidos, es decir, no tienen ningún representante vivo, ¿sí? Los notoungulados. Al momento en que aparece este paso, que hoy también pensamos que el paso no solamente se dio por la parte de Centroamérica, sino también por el Caribe, por el juego de islas en el Caribe, hubo un intercambio bastante interesante, habría empezado al final de este Mioceno. Sí, habría empezado al final del Mioceno y bueno, aquí vamos. Y una de las preguntas que nacieron, sobre todo en la década de los años 90, fue el hecho de qué fue lo que pasó dentro de la cuenca amazónica. Y una de las geólogas y paleontólogas y paleoecólogas más reconocidas del mundo, Karina Horn, sacó una publicación donde presenta este mapa y nos habla de que hacia el final del Oligoceno ya existía una cordillera en la parte norte, ¿no? Los Andes ya se habían levantado los Andes hacia el sur, pero había un pequeño segmento a la altura del Golfo de Guayaquil que todavía le estaba faltando algo. Sí, que no se conoce muy bien, que no se conocía en estos años, pero que estaba hablándonos de que es el último segmento de la cordillera de los Andes en levantarse. Y en este gráfico, ella nos habla de que los ríos que estaban corriendo hacia la parte oriental, que hoy van hacia la cuenca amazónica, en este momento, al final del Oligoceno y a inicios del Mioceno, corrían hacia el lado norte, hacia lo que hoy sería el Caribe, ¿sí? Fluyen hacia el norte
Igual, los ríos que vienen desde el lado oriental, es decir, de todo el escudo guayanés, estarían yéndose también hacia el norte. Aquí otro gráfico que explica un poquito mejor, ¿no? Aquí está esta parte de los Andes donde todavía no se da el levantamiento. Todas estas aguas del antiguo sistema de Pebas que recogían las aguas que venían ya desde la cordillera, desde el escudo guayanés y desde el escudo brasileño, y que existe en medio de estos dos, o existió en medio de estos dos, el arco Purus, que limitaba a esta gran cuenca, ¿no? Y en la parte sur, hacia el Perú, la gran cuenca, el gran arco Fitzcarraldo que lo limitaba hacia el sur. Es decir, en este momento los ríos están fluyendo hacia el norte. Más adelante empieza ya a darse, aumenta el levantamiento de la cordillera, sí, la cordillera aumenta y empieza a cerrarse progresivamente la cordillera, y poco a poco el arco Purus va permitiendo el paso de ciertas aguas, y arriba, en la parte norte, pues todo lo que serían las cordilleras colombianas empiezan también a modificar todo ese sistema de drenaje. Ya no permiten el paso ya no empiezan a ya no permitir el paso de las aguas hacia el norte, e incluso se empieza a modificar el curso del río Orinoco hacia el otro lado. Y al final, pues ya en el Mioceno superior, ya podemos ver que el arco está totalmente cerrado. El arco Purus ha desaparecido y ha permitido que hoy por hoy las corrientes fluyan en el lado contrario. Sí, esta es una de las partes más importantes, porque ya todos los sedimentos que vienen de la cordillera empiezan a rellenar el sistema de Pebas, y ya empieza por fin a funcionar la cuenca amazónica como la conocemos hoy en día desde el Mioceno superior. ¿Verdad? Quedaría ya como la conocemos hoy en día. Ahora, todo esto, si nosotros en esta diapositiva hablamos de que en este punto de la cordillera, en el sur de la cordillera, se pueden encontrar los registros de todo este momento geológico, pues bueno, la otra es ir a buscar las cuencas sedimentarias miocénicas del sur del Ecuador, y hemos tenido la oportunidad de participar en poder analizar, poder estudiar un poco la cuenca de Azogues, Nabón, Santa Isabel, Loja y Catamayo, dándole una importancia muchísimo más grande a la cuenca de Nabón. Sí, por tiempo, por facilidad. Luego esperamos poder ir a las otras cuencas, pero la de Nabón ha sido para nosotros increíble. Esta es la cuenca de Nabón, algunos de ustedes la conocerán, es una cuenca sedimentaria no muy grande, pero que por el hecho de estar en un lugar de alta erosión nos permite tener un contacto directo con los estratos. No existe una cobertura vegetal fuerte, y pues los cañones que se pintan por ahí nos dejan lugares increíbles para poder buscar fósiles. La cuenca Santa Isabel de las que les hablaba también es un lugar que nos ha dado algunos fósiles importantes. Seguramente en una próxima oportunidad les podré hablar ya directamente solamente de estas cuencas, ¿sí? La cuenca de Loja Malacatos, que bueno, es una cuenca bastante bonita también, ¿no? Es muy chévere. Se pueden encontrar muchos estratos lacustres en estos lugares. Y bueno, entre los fósiles que se han encontrado en estas localidades está fósiles de plantas. Existen varias publicaciones hechas con los fósiles de plantas del Mioceno del Ecuador, que ya nos están hablando de bosques pero muy relacionados a la actual cuenca amazónica. Es decir, nos están hablando de que la cuenca amazónica estaba muy hacia lo que hoy es la cordillera, ¿no? Y todo esto se conoce gracias a varias publicaciones, sobre todo de la Universidad de Michigan. En la parte inferior izquierda tenemos un fósil de camarones de río, ¿sí? En sedimentos lacustres que también han sido descritos ya 2 o 3 grupos, los hemos podido describir, y que nos hablan de aguas salobres. Ya no aguas saladas, sino aguas salobres. Ya estamos hablando de cierto levantamiento en estos sectores, ya cierto enriquecimiento con aguas dulces. Luego, dentro de estas aguas salobres también, pero esta vez en la provincia de Loja, logramos colectar hace algunos años 2 insectos, dos pequeños insectitos, una
una hormiga con alas, es esta que estoy señalando aquí del lado izquierdo, y abajo a la derecha es un chinche, un pequeño chinche que se ha fosilizado dentro de esos sedimentos muy finitos, lacustres, sobre todo de la cuenca de Loja. Y ahora los grupos que hemos podido encontrar con respecto a grandes mamíferos, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, este es un astrapoterio, que es algo como una vaca enorme, muy grande, muy pesada, que vivió en todas estas cuencas. Los registros los hemos encontrado principalmente en la cuenca de Cuenca, ¿sí? Hacia Cojitambo. Hemos encontrado unos registros, unos pequeños pedazos de esmalte, tanto en Loja como en Nabón, y que hoy por hoy muchos de ellos son nuevas especies para la ciencia. Una de las cosas que tenemos es que muchas de estas especies son nuevas, completamente nuevas. Este es el grupo que más me gusta a mí, es en el que yo siempre he tratado de especializarme, y son los enartros, son los perezosos y armadillos gigantes. Aquí estos fósiles que aparecen aquí pertenecen a la cuenca de Nabón. Estos fósiles son típicos sudamericanos, son especies sudamericanas. En este caso es un pequeño perezoso del tamaño de un perro San Bernardo, que dentro del grupo de perezosos gigantes es más bien chiquitito, ¿sí? Pero que nos están hablando de un momento evolutivo bien importante en la anatomía de estos animales. Al mirar la anatomía de esta especie, conocida como Cimomilodon, nosotros estamos viendo que ya no es tan primitiva como las que se habían colectado en Colombia en la venta, que fueron grupos bastante primitivos, sino que ya son un poco derivados, y eso nos lleva a tratar de mirar este sedimento, más o menos a llevar a datar este sedimento alrededor de los 7 millones de años, ¿sí? Antes se pensaba, al principio se pensaba que podían tener cerca de 15 millones de años, luego se le asignaba 9 millones de años, y hoy por hoy, gracias a la presencia de estos grupos, los estamos rebajando. Nosotros estamos más hacia los 7 millones de años, y estos grupos de gliptodontes, este que les estoy presentando es un armadillo gigante de las mismas localidades de la cuenca de Nabón, también nos está indicando eso, ¿sí? Ustedes pueden ver, lo que les estoy mostrando, perdón, son apenas fragmentos de huesos, de caparazones, fragmentos de dientes, que es lo que se encuentra normalmente en la paleontología. Encontrar un esqueleto completo es una lotería, eso casi nunca sucede. Por eso cuando se encuentra un esqueleto completo o casi completo de algún animal, lo vemos en todas las redes, lo vemos en la televisión, porque es muy, muy difícil poder encontrar cosas completas. Sin embargo, cosas craneales, cosas que nos ayudan a saber qué especie fueron, y partes anatómicas que nos permiten ver el grado evolutivo, es mucho más fácil entre comillas, poder encontrar, ¿no? Aquí gliptodontes, estos armadillos gigantes, que en el caso del Ecuador no fueron tampoco tan gigantes. Estamos hablando de edades bastante importantes para estos grupos, y los que vivieron en el Pleistoceno, o sea, muchos millones de años más adelante, llegaron a ser del tamaño de un automóvil. En nuestros casos, por ser primitivos, son más bien pequeños, pero los hemos podido encontrar tanto en la cuenca de Nabón, en la cuenca de Cuenca y en la cuenca de Loja también. Y luego, pues, llegamos al Pleistoceno, que ya dentro de bueno, creo que esta parte es más bien para cerrar. Regreso a la anterior, ¿no? Quería cerrar contándoles que estos registros de estas cuencas en el sur del Ecuador nos hablan justamente del momento del levantamiento, del levantamiento de la cordillera en este sector, y que se cierra por completo ya la cuenca amazónica. O sea, en esta cantidad de tiempo geológico, nosotros ya tenemos los elementos para saber para saber cuándo y en qué forma se terminó de formar la cuenca amazónica como actualmente la conocemos. ¿Sí? Y regresando pues ya al Pleistoceno de la cuenca amazónica, ya acá el registro fósil ya no es tan fácil, ya no es tan fácil de conseguir. En este momento, pues, sobre todo en la parte de vertebrados, nos encontramos con mamíferos grandes, ¿sí? Que llegaron, como les contaba, a partir del gran intercambio biótico americano, grupos como
mastodontes que llegaron en ese momento, grupos como algunos carnívoros que han aparecido en la parte amazónica, tanto de Venezuela como de Colombia y también del Perú. También han aparecido restos de ungulados, ¿no? De ese lado. Bueno, aquí en el Ecuador ha sido todavía limitado, pero ha sido limitado y es realmente porque no se ha puesto un esfuerzo grande aún en investigación. Necesitamos paleontólogos en el país. En países como Colombia y Venezuela y en Perú sobre todo, han habido varias campañas de campo financiadas por varias universidades con un gran grupo de paleontólogos, entre micropaleontólogos, paleontólogos de vertebrados, paleobotánicos, geólogos, biólogos, que han salido a estudiar estas grandes localidades y por eso el registro, tanto paleontológico como geológico, también es muy importante, es muy grande. Aquí en el Ecuador aún nos ha faltado, pero tenemos buenos datos de esos hallazgos. Uno de ellos, por ejemplo, aquí en el mismo museo del Lago Agrio se encuentra esta rama parcial de una mandíbula de un mastodonte, ¿sí? Encontrado en las cercanías. No se notan rastros de que haya sido arrastrada desde muy lejos, es decir, que el animal se enterró muy, muy cerca. Se conoce solamente este fósil y es de los pocos fósiles de mastodontes que conocemos en nuestra Amazonía. La especie es Notiomastodon platensis, que es el mismo mastodonte que vivió en las partes bajas de la zona ecuatorial de Sudamérica, ¿ya? También conocemos este fósil que es un noto ungulado y seguramente es de los últimos antes de extinguirse estos grupos en Sudamérica. Es este astrapoterio, ¿sí? Lo que están viendo en las fotografías son pequeños fragmentos de las maxilares, pequeños fragmentos de los maxilares con los dientes completos. De esta historia no tengo mucho para contarles porque estas fotografías también me llegaron a partir de amigos, pero no ha sido posible contar con esos fósiles, ni siquiera verlos en persona. Sabemos que los tienen guardados en una comunidad indígena, pero no es tan fácil verlos aún. Así es que ojalá podamos tener suerte pronto para poderlo mirar, fotografiar. Y una de las cosas que como Escuela Politécnica y sobre todo personas que le damos mucho valor al patrimonio paleontológico, es el hecho de que sí tratamos de apoyar en la medida de nuestras posibilidades para que se formen museos de sitio en las localidades que tienen estos elementos, este material. Sí, porque es difícil que todo este material pueda estar concentrado en una sola colección. Lo mejor para nosotros es poder sacar copias en otros tipos de materiales como plásticos, como yesos, y poderlas exhibir y que también sirven para estudiar. Como las copias son hechas a semejanza, ¿no? Totalmente, tienen que ser copias perfectas, entonces sí sirven para estudiar. Y que los fósiles traten de quedarse en las mismas localidades para que de alguna manera, en alguno de los proyectos que tienen las comunidades o los gobiernos o los gobiernos autónomos puedan convertirse en museos de sitio y que la gente y que puedan ser un elemento que ayude a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos sectores, ¿no? Entonces, por eso no es que no hacemos tanto esfuerzo en tratar de conseguir el fósil. Esperamos a que no desaparezca, no le pase nada, pero sí fuera lindísimo que todos estos restos se puedan quedar. Esto es una cara del Mesozoico, de la cuenca amazónica. Esto es justamente una ilustración hecha a partir de los fósiles colectados en la parte norte de la cuenca amazónica peruana. Y esto es muy similar a lo que nosotros deberíamos tener. En algunos casos sí tenemos astrapoterios que están por acá, están los perezosos gigantes, que tenemos varios registros entre dientes y fragmentos de uña cercanos a la cueva de Jumandi, ¿no? Que en algún lugar tiene que aparecer algún enterramiento de esta edad.
algunos fragmentos de carnívoros que no los tenemos muy claro porque son muy pocos, son muy fragmentarios, y de vez en cuando aparecen cosas entre cocodrilos y tortugas, ¿sí? Eso se puede ver muchas veces, pero que, como les cuento, en el caso de las colecciones e investigaciones de colegas de otros países, de amigos de Perú sobre todo y de Colombia, ellos sí los han logrado registrar, o sea que para nosotros es cuestión de tiempo encontrar algo como esto. Y uno de los mejores registros pleistocénicos que ya se pueden encontrar en la parte amazónica y que ya nos hablan de que la cuenca amazónica geológicamente tiene una edad muy corta, es el registro de peces como tal. Peces, estos fósiles son grupos de peces que aparecen tanto en Brasil como en Perú, en Colombia, y que ya nos hablan de peces, de especies de peces que viven actualmente en la cuenca amazónica. Es decir, que la cuenca amazónica como tal tiene una edad muy corta, es muy jovencita. Y al final, bueno, mucha de la información que les acabo de brindar, incluyendo la parte de micropaleontología, lo logramos publicar en la revista Meguiniana hace un par de años eh, con el paleontólogo Edwin Cadena, que hoy pues ya no está en el Ecuador, él es de Colombia. Logramos hacer todo un compendio de la bibliografía y los trabajos que se han hecho en cuanto a la paleontología del Ecuador. Lo hicimos en un paper, ¿no? Que en algún momento, si quisieran consultarlo, pues estaría encantado de poderles ayudar. Y eso es lo que les he podido contar esta tarde desde acá, bueno, me gustaría decir desde la Escuela Politécnica, pero la verdad es que estoy trabajando desde mi casa. Ustedes saben la situación, pero esperemos que en las próximas semanas, cuando tenga que ser, podamos regresar y poder ayudarles. Sé que me están escuchando muchos alumnos tanto de la Universidad Central, de la Escuela Politécnica, y una de las cosas que hemos estado apoyando en los últimos años es la realización de tesis de pregrado, ¿no? Hay mucho material que ha sido colectado por profesores, por alumnos que cuentan con la información, pero que están ahí esperando que alguien vaya y los trabaje, haga tesis con eso y que les ayude a graduarse. Y para eso nosotros también les ofrecemos nuestra ayuda de todo corazón. Muchísimas gracias y ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, ingeniero, por su excelente participación. Bueno, a continuación vamos a pasar a un espacio para la ronda de preguntas, las cuales ya se han venido generando a través de la exposición. Tal vez, ingeniero, lo puede escuchar en la parte superior derecha, o tal vez desea que le dé yo lectura. A ver. Bueno, en tal caso yo le ayudo con la lectura, ingeniero, no habría problema. Sí, porque no me sale ningún mensaje. Ok, ingeniero. Bueno, una pregunta por parte de Blanca. De campo. ¿Qué hacer o cómo contribuir con el estudio al encontrar un caso de este tipo de microorganismos fósiles en alguna formación a nivel nacional? A ver. Y ahora puedo ver el mensaje. ¿Cómo hacer contribuir en el estudio en el caso de este tipo? Bueno, en el caso de la micropaleontología, la forma de colectar los fósiles es un poco más sencilla, digamos. A ver ahí. Aquí lo importante es primero que puedas tener todos los datos estratigráficos del lugar donde se colectó, ¿no? Es decir, saber exactamente el nivel de dónde viene, si ya ha sido asignada de alguna manera, los datos GPS y bueno, todo, algo que nos permita poder regresar a ese lugar si fuera necesario. Luego la forma de colecta ya es dependiendo del tipo de la litología del lugar. Si es una arena en un frasquillo ahí no sé, yo te digo algo como un frasco de muestra de orina, ya es una gran cantidad de material, ¿sí? Un frasco de orina de una arena que quieras analizar ya es bastante material, o sea, no necesitamos mucho material para poder analizar. En el caso de una roca consolidada, una muestra de mano
ya es bueno también. Principalmente algo que te permita hacer una lámina delgada. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, no necesitamos traernos un quintal de sedimento para poder analizar. Ahora, algo que no les conté y que es importante para mí que sepan, hablando del tema patrimonio paleontológico, es que los fósiles no deben ser colectados así nomás. O sea, es decir, que si vamos a hacer una investigación, una colecta de fósiles, necesariamente tenemos que tener un permiso de investigación del Instituto de Patrimonio Cultural. Son ellos los únicos que pueden dar los permisos de investigación para poder hacer algún tipo de remoción ya con este objetivo, ¿sí? En el caso de la geología, esto es como, siempre se lo ha tomado un poco aparte el tema de conseguir un poco de sedimento para mirar los organismos. Y eso es como más llevadero. Es decir, todo va emparejado con el tema mercado negro de fósiles. O sea, si tú llevas a un mercado artesanal unos fósiles, unos microfósiles, nadie te los va a comprar. Entonces, no es un gran daño lo que tú estás haciendo. Sin embargo, si queremos dedicar un trabajo de investigación a conseguir fósiles de una formación, hacer un trabajo paleontológico, sí es necesario tener un permiso de investigación que se lo dan a los investigadores graduados en ramas afines. Las ramas afines son, por supuesto, la biología, la geología, la paleontología, por supuesto, la arqueología incluso, ¿sí? Muchas cosas se pueden datar arqueológicamente al mirar los microfósiles presentes en los lugares. Eso principalmente. A ver, ¿puedo leer todas las preguntas? Por supuesto, ingeniero, adelante. Ya, a ver, Juan Pablo Caiza Luisa me dice, ¿se podría hablar sobre el descubrimiento de Yamanasaurus en la cuenca Lamor-Lancones debido a que para el Cretácico dichas cuencas aún no estaban desarrolladas y se encontraban, según toda la geología histórica del país, bajo el nivel del mar y en proceso de apertura? El encuentro de este fósil apoyaría la entrada del mar de Pebas por el norte de toda Sudamérica. Bueno, yo realmente no estaría muy autorizado para hablar de Yamanasaurus. Yo como paleontólogo y como alguien que le gustan los fósiles de vertebrados, me emociono mucho al saber que apareció por fin un dinosaurio en el Ecuador y sería excelente que no sea el único, ¿sí? Eso sería lo mejor. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero justamente lo que Juan Pablo me pregunta es una también de mis dudas. O sea, ¿qué pasa con el tema de la cuenca Lamor-Lancones? Porque como la bibliografía tradicional y la gente que ha estudiado eso, esta cuenca nos había hablado de una cuenca aún marina, ¿no? Todo lo que se había encontrado, pues a mí también me llamó la atención que en esos mismos lugares aparezca el dinosaurio. Yo no he tenido la oportunidad de revisar completamente el paper, vi algo que me compartieron los amigos, ¿no? No he podido revisar, pero claro, si es que empiezan a aparecer dinosaurios en los lugares donde se señala y todo, pues yo creo que amerita volver a estudiar todos esos lugares, sobre todo la parte, la localidad de donde provienen los restos del dinosaurio. Y eso también nos deja claro que hace falta mucho por hacer. O sea, cada vez van a aparecer nuevas preguntas, van a aparecer nuevos restos que nos van a cambiar lo que pensábamos. Que nos van a cambiar los modelos y por poco se los van a destrozar. Y para eso se necesita nueva investigación. Hay que seguir investigando y contestando justamente estas preguntas. Ojalá que próximamente se pueda tener nuevos datos de nuevos dinosaurios para poder ir aclarando muchísimas dudas al respecto. Bueno, Javier dice, en caso de que desee realizar un estudio paleontológico de una formación determinada y durante esta se encuentren microfósiles que no se encuentran en el registro nacional o libros como el Micropaleontología Ecuatoriana, ¿sería apropiado recurrir a registros, libros, otras regiones o dejarlo como una especie por identificar? Sí, perfecto. Lo más probable, porque obviamente la información, las publicaciones que se hicieron, o sea, no fue
total de los sedimentos vistos, hace falta seguir trabajando en nuevas localidades. Y eso te va a llevar, a que te vas a encontrar con nuevas especies, o no registradas para esas edades, o no registradas en nuestro territorio. Pero ahí, en el caso de la micropaleontología, tenemos que mirar el contexto global, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de un mar tropical en la zona ecuatorial, entonces tendríamos que ver los registros geológicos del mismo cinturón a lo largo de todo el planeta. Sí, pocas veces se van a encontrar especies endémicas de un sector. En el caso de la paleontología, sobre todo lo que tiene que ver con marino, pocas veces se van a encontrar endémicas y te vas a encontrar muchas especies nuevas. ¿Y a dónde tienes que ir a encontrar? ¿A dónde tienes que ir a buscar, perdón? Es a los libros que te hablen de aguas tropicales que estén más o menos bastante relacionadas con el sector geográfico donde se encontraba el Ecuador en ese momento. Es decir, la investigación es muy grande, siempre va a ser muy grande. Sobre dónde puedes encontrar, hay libros toda una serie de libros que se vienen publicando prácticamente desde los últimos 100 años sobre compendios de paleontología de invertebrados y micropaleontología. Entonces, o sea, ahorita no te puedo decir, pero hay una cantidad de libros bien grandes, colecciones enteras de muchos autores que te permiten saber eso. Entonces, si en algún momento tuvieras la necesidad de saber más poderte dar una lista de autores y nombres de los libros, eso es posible porque los tenemos registrados en nuestro laboratorio y poderte aconsejar dónde puedes ir a ver, y eso más dependiendo de los grupos que tú quieras examinar. Sí, porque no hay libros con todos los grupos especializados. No, hay un libro en un solo grupo, otro libro en otro solo grupo, y así, ¿no? Es un bagaje bastante grande. Bueno, otro dice Andrés, la colección mostrada, bueno, muchas gracias. Dice, no he logrado ver muestras fósiles de Didymograptus o Monograptus, pero es buena idea hacer museos de sitio en las canteras de fósiles y paleomuseos. Sí, los graptolitos para nosotros han sido muy difíciles de encontrar, ¿no? Por ahí tenemos algo que nos hace pensar en graptolitos, pero no los hemos encontrado todavía. Y de las colecciones de las rocas que hemos podido ver dentro de nuestras colecciones, ninguna pertenece al Ecuador. Entonces no sabría decir si en alguna colección que seguramente no conocemos existen muestras de graptolitos encontradas aquí en nuestro territorio. Yo por mi parte no lo he visto. Ojalá que pudieran aparecer. Bueno, si apareció el trilobite, los trilobites ya es un respiro bastante bueno. Dice Renzo Flores, una exposición. Quisiera preguntar, ¿nuestro país podría llegar a ser una potencia de estudios paleontológicos? Bueno, ¿qué significa una potencia de estudios? Una potencia en el tema de que tengamos muchos investigadores trabajando en muchos campos, una potencia como un parque jurásico, ¿no? Lleno de todo, que haga turismo y todo. Un país que invierta muchísimo en investigación tanto geológica como paleontológica. Todo eso hay que definir qué sucede. Yo lo que puedo decir es que aquí en el Ecuador hay mucho por hacer. Se conoce bastante, pero falta mucho por hacer. Y por ejemplo, cada vez que hay una remoción de tierras dentro de cualquier parte de nuestra región, incluyendo Galápagos, lo que no hay es un paleontólogo mirando qué es lo que aparece, porque aparecen muchísimos fósiles que se pierden, no son colectados o no los guardan o se van en las maquinarias o en medio del sedimento. Eso sí hace falta mucha investigación y solo varios años después de hacer mucha investigación podríamos saber si podemos ser una potencia o no. ¿Sí? Otra dice, tal vez existe un registro fósil de las cuencas costeras, de la cuenca Progreso. Bueno, en la micropaleontología del Ecuador, la cuenca Progreso está muy bien detallada y hay varios trabajos que hablan sobre todo de la micropaleontología hacia la parte occidental, hacia la zona costera, ¿no?
Hay varios trabajos. De lo que no se tiene es de macropaleontología, es decir, vertebrados de ese lugar, de esas cuencas, no, son muy difíciles de encontrar. No, hay muy pocos trabajos también que yo conozco sobre bivalvos y gasterópodos de esas localidades. Solo hay simples menciones y ¿qué más? Y una de las cosas que ha tenido un avance bien importante hacia la zona costera es el hallazgo de vertebrados marinos muy chéveres, muy importantes. El caso de delfines del Oligoceno, que los publicaron hace unos años unos colegas, unos amigos, que estuvieron trabajando en Santa Elena. Tiburones fósiles que fueron también publicados hace muy poquito, y todo lo que alrededor de la península de Santa Elena y un poco más al norte se ha podido estudiar hasta ahora, ¿sí? Más en ese sector. Por el otro lado, las investigaciones todavía han sido muy pocas, muy limitadas. Y bueno, esa era la última pregunta. Les agradezco nuevamente. Muchas gracias. Bueno, ingeniero, por parte del capítulo estudiantil APG de la Universidad del Ecuador, por parte de la Escuela de Geología, queremos estrecharles nuestras grandes felicidades por la exposición, por la información que acaba de compartir con nosotros. Muchas gracias a usted, muchas gracias a la empresa GeoIL Company por su colaboración con la parte. Agradecemos también la presencia de los participantes por estar atentos a nuestros webinars que enriquecen a la parte académica. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Esperamos contar con usted en una próxima conferencia y nos estaremos comunicando con usted. Muy amable a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto también. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.